Señor, te damos muchas gracias esta mañana. Gracias por darnos la oportunidad de estar aquí como familia, con el fin y el objetivo, Señor, primeramente de adorar, de abrir el corazón, de expresar con nuestras palabras nuestra gratitud, Señor, por lo bueno que tú has sido con nosotros siempre. Adorar y reconocer cada uno de tus atributos, cada una de tus virtudes, cada una de esas cosas que nos hacen amarte, nos hacen admirarte, nos hacen temerte también. Hoy pedimos que tu palabra, Señor, venga a traer a nuestros corazones también buen ánimo, buen consuelo, fortaleza, esperanza, alivio, que ninguno de nosotros salga de aquí sin haber sido edificado en su entendimiento, en su corazón, y que la palabra de hoy nos sirva, Señor, para nuestro diario vivir. Que no sea una palabra que no cumpla el objetivo para el cual tú la has enviado. Así que disponemos nuestro corazón, nuestros pensamientos, y que a pesar, Señor, de que está un poco sofocado el espacio, que nuestra mente pueda estar atenta. Pedimos que nos ayudes con eso, en Cristo Jesús. Amén. Abre tu Biblia en el libro de Eclesiastés, vamos al capítulo 3, nuestra sexta sesión ya el día de hoy. Para quienes nos están acompañando por primera ocasión, tenemos el hábito y la costumbre de estudiar la Biblia verso por verso. Estamos considerando el libro de Eclesiastés y te animamos a que visites nuestros canales digitales, semillaensenada.com, nuestra página, o también Spotify, Semilla Ensenada, o YouTube, Semilla Ensenada, y vas a encontrar ahí pues las enseñanzas de los domingos previos, si es que quisieras actualizarte con ellas. En esta ocasión, esta sexta sesión de Eclesiastés, titulada Más allá de la muerte, vamos a considerar del capítulo 3, verso 16, al verso 3 del capítulo 4. ¿Por qué el tema de hoy? Bueno, porque en la vida no hay cosa más segura que la muerte. Estamos todos de acuerdo, ¿verdad? Lo que hace que todo ser humano a lo largo de su vida se pregunte qué hay más allá de esta jornada que todos y cada uno de nosotros estamos transcurriendo, porque todos, como hablamos la semana pasada, tenemos una fecha de caducidad, y esa fecha de caducidad es precisamente el día de nuestra muerte. Y nada nos garantiza que llegaremos a viejos, nada garantiza a un niño que llegará a ser joven o a un joven que llegará a ser adulto, nada hay en cuanto a eso. Hay una fecha ya determinada en la cual todos tendremos que dejar esta vida. Pero en cuanto a esta pregunta, ¿qué hay más allá, verdad, de esa frontera? Pues la respuesta oscila solamente en dos posturas. ¿Hay algo o no hay nada? Solamente. No puedes vacilar en una tercera o en una cuarta. ¿Es la frontera final o es un pase fronterizo? ¿Es el final de la existencia o es la última mudanza de la existencia? Y quiero suponer que todos los que estamos aquí creemos que hay algo después de la muerte. Pero si fuera el caso, alguno de los que están aquí que considere que no, o incluso alguien que nos vea en las redes o nos escuche durante las semanas o los meses próximos, que diga, bueno, yo no creo en realidad que haya algo después de la muerte. Bueno, permítenos compartirte lo que nosotros creemos en base a lo que sabemos, a lo que hemos abrazado a partir de la Escritura, en cuanto a lo que nos espera más allá de la muerte. Y el pasaje de hoy quisiera que lo viéramos a partir en 3 puntos, de 3 verdades eternas que todo creyente, todo hijo de Dios puede y debe, considero, debe abrazar, hacer suyas, creerlas, porque esto definitivamente, al hacerlo con seguridad y al hacerlo con fe, afecta nuestra manera de vivir y nuestra manera de ver la vida el día de hoy. Porque si todos sabemos que un día vamos a morir, definitivamente lo que creamos, sea que hay algo o sea que no hay nada, afecta la forma en la que vivimos hoy. Hay una relación estrecha y directa entre lo que creemos en cuanto a la muerte y cómo vivimos hoy. No se pueden separar. Hay 3
verdades eternas plasmadas en esta porción. La primera es el juicio, la segunda es la esperanza y el tercero es el consuelo. Para los que están tomando nota, vamos dándole con todo. La primera es el juicio, la segunda es esperanza y la tercera, el consuelo. Si pregunto, y espero que responde para que este ambiente ya calientito que se siente no nos gane, porque si vienes de almorzar así como trailero, te va a ganar el mal de Parkinson, te va a dar con todo. No te dejes vencer. Te decía que estas verdades eternas las puede y las debe abrazar todo hijo de Dios. ¿Y por qué hago esta referencia a todo hijo de Dios? Porque de estas tres, la primera sí es universal, como vamos a ver ahorita. Es decir, creyentes y no creyentes pasaremos por el juicio o juicio final. Pero la segunda y la tercera, que es la esperanza y el consuelo, esas no son universales. Porque esas no las va a poder disfrutar alguien quien en primera instancia, en el juicio, no sea justificado, no sea aprobado. La segunda y la tercera son solamente para aquellos que en el juicio han sido presentados como justos. Bueno, hablando de la primera, la encontramos ahí en los versos 16 y 17 del capítulo 3. Leemos Eclesiastés capítulo 3, versos 16 y 17. También noté, dice Salomón, que bajo el sol la maldad está presente en el juzgado. Sí, hasta en los tribunales de justicia hay corrupción. Me dije, a su debido tiempo Dios juzgará a todos, tanto a los malos como a los buenos, por cada cosa que hayan hecho. Algo asombroso aún para Salomón es que del lugar de donde se dispensa la justicia encuentra maldad, encuentra en consecuencia corrupción. Cuando yo leí esto dije, si Salomón hubiera nacido en México, hubiera extendido un poquito más, ¿verdad?, su disertación en cuanto a la corrupción y en cuanto a la maldad aún en los tribunales. Pero sabes, al pensar en todo esto no puede uno dejar de lado el hecho que donde quiera que el ser humano está, en cualquier ámbito de influencia, en cualquier ámbito de gobierno, si está presente su humanidad, estará presente también su maldad y por ende su corrupción. Es decir, aquí Salomón aborda el tema de, es un espacio, un tribunal es un espacio en donde se debe dispensar la justicia. Es en el lugar en donde menos tendría que prevalecer la injusticia o la maldad. Es un lugar muy particular. Pero esto se traslada a cualquier área de la vida. El deporte, el arte, la ciencia, el trabajo, la familia, donde quiera que el ser humano lleva su humanidad, está presente también su maldad. Y aquí en este caso, en el caso de los jueces, de los magistrados que llevan su humanidad a los tribunales, donde se permite el cohecho, el soborno, donde se emiten juicios imparciales con algún sesgo de preferencia, bueno, el resultado es siempre que hay alguien a quien se le atropella, hay alguien alguien que queda impune, hay alguien a quien se le violan sus derechos. Proverbios capítulo 17, verso 15, y déjame hacer una pausa aquí. Hoy vamos a leer un montón de pasajes, así que estás dispensado de no buscarlos en tu Biblia hoy. La próxima semana ya, pero hoy son tantos que no te preocupes, no los busques, todos van a estar ahí en pantalla, pero si tomas nota de las citas, eso sí, toma nota para que durante la semana le puedas dar una revisada. Así que para no entretenernos en buscar y ya estemos en otro pasaje, mejor mantente ahí en Eclesiastés. Pero Proverbios capítulo 17, verso 15 dice, absolver al culpable y condenar al inocente son dos actos que el Señor detesta. Pero existe
Es más, puede que tú ya hayas sido víctima de algo así, de un trato injusto, tal vez en una demanda en la que no se te aplicó la justicia, sino que más bien, debido a alguna situación, ¿verdad? No sé, de corrupción, etcétera, fuiste sujeto de atropello de tus derechos. Ante esta realidad, en el verso 17, Salomón apela a lo que se repite en varias ocasiones en su libro, pero también obviamente a lo largo de la Escritura, y es que Dios juzgará a todo ser humano por las cosas que haya hecho en esta vida, sean buenas o sean malas, porque hay un día determinado para todos en el que daremos cuenta delante de Dios de nuestras acciones. Así lo dice el verso 17. Me dije, a su debido tiempo Dios juzgará a todos, tanto a los malos como a los buenos, por cada cosa que hayan hecho. Y considero que es algo grave no tener en cuenta a lo largo de nuestra vida, mientras vivimos, que un día tenemos que presentarnos delante de Dios para ser juzgados. Por alguna razón, desde el momento que sabemos que nuestros pecados han sido perdonados, que somos creyentes, que somos hijos de Dios, que hemos sido renovados, restaurados y que estamos en un proceso, ¿verdad?, de transformación continua, parece que el tema juicio de Dios ya es somos como inmunes a ello. No, que se preocupen los que no han sido justificados, que se preocupen los que no han sido salvos. Pues en parte sí tienes razón en pensar así, porque está de por medio la eternidad. Pero sabes, el juicio de Dios es algo a lo que particularmente le tengo pavor. Creo que te lo he dicho en más de una ocasión. Le tengo pavor a ese día por el simple hecho de, como veremos un poco más adelante, no de que la salvación esté de por medio, pero el entregar cuentas de lo que hiciste o de lo que dejaste de hacer, que creo que es igualmente importante. Estar delante de Dios simplemente para dar cuentas, simplemente para estar ahí de pie, creo que es razón suficiente para que nos tiemblen las piernas. Te platiqué en alguna ocasión, o ya no me acuerdo si te platiqué o no, pero haz de cuenta que sí. Yo no sé honestamente por qué, nunca pude encontrar la razón en los momentos en los que mi papá, cuando yo era un joven y me decía, necesitamos hablar. Para mí era, yo no sé si no me gusta en realidad, bueno, la verdad es que no, sí sé. No me gusta entablar pláticas así difíciles, de temas difíciles en los que tal vez pueda derivar en conflicto y de que yo me prenda, y los evito. Pero pues obviamente mi papá continuamente decía, necesito hablar contigo, y yo ya sabía el hablar contigo lo que significaba, o sea, siéntate, escúchame y ya. Pero algo que me pasaba y me daba de repente coraje conmigo mismo, porque él empezaba a decirme, yo sé que todo lo que me decía tenía razón, y bueno, me va a escuchar yo creo que en 1 o 2 semanas porque escucha estas predicaciones, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero cuando él empezaba a hablar, yo aquí sentía, ¿has sentido tú alguna vez el famoso nudo en la garganta? Muchísimas. Pues yo nada más lo he sentido cuando mi papá hablaba conmigo, acá. Y literalmente es un dolor aquí, en esta parte de la garganta. Es un dolor como si realmente tuvieras un nudo, como cuando te da un calambre en un músculo, así. Y entonces empezaba a sentir aquí una pelota y un dolor, y él estaba hablando y me decía, mira, y bueno, eso era seguido, quién sabe por qué. Este angelito, yo no sé por qué le llamaban tanto la atención, pero me empezaba él a decir esto y el otro, y estás acá, y pum, 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 y aquí se me empezaba a hacer el nudo, y luego entonces él esperaba que yo le contestara, bueno, entonces dime algo. Y yo nada más decía, no. Y pues eso obviamente le molestaba, no, es que dime algo, contéstame, te estoy pidiendo una explicación y tal, y yo no. Literalmente no podía hablar. Yo no sé si eso fue lo que me generó que después, te digo, tener pláticas así escabrosas como que le doy la vuelta, pero cuando pienso, digo, es mi papá.
cuando pienso en el momento en el que tenga que estar delante de Dios. Y entiendo, yo sé que muchos están pensando, sí, pero Cristo te cubre. Esas partes que son ciertas, ¿no? Que a veces utilizamos erróneamente para romantizar el momento en el que estaremos delante de Dios. De que el Señor va a decir, híjole, de plano contigo, pero no te preocupes, veo a mi hijo en ti, ¿no? Veo a mi hijo en ti, no te veo a ti. Pásale, entra en el gozo de tu Señor. La realidad es que la Biblia no dice eso. Ahorita vamos a ver que no. Cada uno tiene que dar cuentas de lo que haya hecho, aún como creyente. Sin embargo, bueno, ahí creyentes y no creyentes, asumimos que tener la libertad de vivir como queramos implica también que no tendríamos que dar cuentas de cómo vivimos. Y hay que recordar esto: somos libres de vivir como queremos, mas no somos libres para evitar las consecuencias de lo que hicimos. Te lo repito para el que vi que está tomando notas. Somos libres de vivir como queremos, mas no somos libres para evitar las consecuencias de lo que hicimos, y le agregaría, o de lo que dejamos de hacer. ¿Sabes? Salomón reafirma esto al final de su libro, y me llama mucho la atención que obviamente estamos viajando por un sinnúmero de temas a lo largo de Eclesiastés, pero aquí ya nos deja ver hey, hay un día en el que Dios va a juzgar a todos. Pero al final, como conclusión prácticamente de todo su argumento, de todas sus disertaciones, o como corolario para ya sintetizar el sentido más profundo del libro de Eclesiastés, escribe lo siguiente, y ahí sí acompáñame porque solamente vas a tener que avanzar unas páginas nada más. En el capítulo 11, en el verso 9, le escribe a los jóvenes, y obviamente pues hoy también para todos los jóvenes dice lo siguiente: gente joven, verso 9 del capítulo 11, la juventud es hermosa, disfruten de cada momento de ella, hagan todo lo que quieran hacer, no se pierdan nada, pero recuerden que tendrán que rendirle cuentas a Dios de cada cosa que hagan. Y luego en el capítulo 12, al final, el último versículo, por eso te decía, es el corolario prácticamente de su escrito, dice el verso 13. Aquí culmina el relato. Mi conclusión final es la siguiente, ya llegaremos allá en algunos meses. Teme a Dios y obedece sus mandatos, porque ese es el deber que tenemos todos. Verso 14, Dios nos juzgará por cada cosa que hagamos, incluso lo que hayamos hecho en secreto, sea bueno o sea malo. Hay como un fluir entre lo que expresó Salomón la semana pasada. En todo tiene su tiempo, ¿te acuerdas? Hay un tiempo para nacer, hay un tiempo para morir, hay un tiempo para la guerra, un tiempo para la paz. 14 pares, ¿verdad?, de contrastes. Y te dije en su momento, no es exhaustiva esa lista, es solamente como una muestra de que todo tiene su tiempo. Bueno, hoy es el tiempo de vivir. Hoy es el tiempo de vivir. Pero hay un día en que ya no será tiempo de vivir, sino que será tiempo de rendir cuentas. Todo tiene su tiempo y la rendición de cuentas también tendrá su momento. Hay una rama de la teología que es la escatología, y la escatología no es otra cosa sino el estudio de los tiempos finales o de los últimos tiempos. La escatología se divide a su vez en dos o tal vez más ramas, pero por lo menos dos principales, que es la escatología universal y la escatología individual. Es una lección que tuvimos recién esta semana en la escuela ministerial, y veíamos ahí que la escatología universal es el estudio de las cosas finales en cuanto a lo que nos compete a todos, ¿no?, en la historia. Todos los eventos en los que toda la humanidad está incluida en ello, ¿no? Tú vas a Apocalipsis y lees cosas en las que y pasó esto en el mundo y una cuarta parte de los hombres murieron. Estás estudiando las cosas que son escatología universal.
Pero cuando hablas de la escatología individual, y ahí señalábamos en la lección de esta semana, es en las cosas que del tiempo futuro nos competen en lo personal. Y les decía yo, no hay nada más individual en la escatología que el día del juicio. Porque es en el momento, no podemos entender el día del juicio como ahí vamos todos en bola y yo me escondo atrás de mi mujer y espero que no me toque la llamada de atención. El día del juicio, relatado a través de toda la Escritura, habla como un evento en el que no sé cómo, no me preguntes cómo, ni te lo imagines siquiera, porque la imaginación no da, porque se va a juzgar a todos y a cada uno de forma particular. Podemos hacer 1000 suposiciones de cómo será esto. Oye, pero somos tantos que pues igual nos toma 1000 años esperar nuestro turno. Pues vamos a ser eternos, ¿no? Qué prisa. Ya no existiría el tiempo, ni siquiera vamos a estar contando, ya pasaron 1000 años. No hay tiempo, es la dimensión atemporal. Entonces, no sé ni siquiera cómo va a suceder, pero hay un día en el que el juicio es individual, es personal, es por nuestro nombre. Y eso lo vuelve todavía más complicado, ¿no crees? Por eso te digo que para mí, cuando pienso en ese momento, digo, Dios de mi vida, ¿qué nos dice la Biblia en cuanto a ese día? Y ahí sí, te voy a dar muchos pasajes y los vas a ir leyendo allá, y que la misma Escritura nos hable de qué es lo que nos vamos a encontrar allá. Solamente te voy a dar una palabra que define el asunto o el tema en cuanto a qué dice la Biblia del día del juicio. Número 1, que es inevitable. En Hebreos, capítulo 9, verso 27, dice así: porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Es una ley, es un principio universal, inamovible, inalterable, ineludible. Cada uno de nosotros, así como está decretado que el ser humano muere, está decretado también que después que muere, tiene que estar delante de Dios para ser juzgado. No lo vas a poder evitar. No se trata de que lo creamos o no. No se trata de una postura bíblica o no. Es un principio. Dios lo ha decretado y no le vamos a poder dar la vuelta. Número 2, nos dice también que el juicio de Dios será justo. El Salmo capítulo 9, versos 7 y 8 dice así: pero el Señor reina para siempre. Desde su trono lleva a cabo el juicio. Juzgará al mundo con justicia y gobernará a las naciones con imparcialidad. Tú puedes encontrar muchos pasajes, honestamente, cuando hago búsquedas acerca de temas, algunos tópicos, pues a veces te arroja pues que hay 5 versículos que hablan de esto en la Biblia. Cuando le pones juicio de Dios en la Biblia, me impresioné porque me aparecieron 100 y tantas referencias al juicio de Dios en la Escritura. Significa que desde el principio y hasta el final es un tema recurrente. Dios nos está recordando una y otra y otra y otra vez: hey, te voy a juzgar algún día por cómo vives. No creas que lo que haces, aunque lo hagas en secreto, no creas que eso va a pasar inadvertido. Nada va a pasar inadvertido. Pero algo de lo que podemos estar seguros es que el día que estemos delante de Dios y que seamos juzgados, su juicio va a ser un juicio justo. No nos va a dar ni más ni menos de lo que cada uno merecemos. Número 3, ¿qué nos dice la Biblia en cuanto al día del juicio? Que ha sido trasladado a alguien. Me encanta esto, porque creo que es una buena noticia. El Padre Eterno ha designado al Hijo Eterno como aquel que juzgará a los hombres. El que un día vino a salvarnos, vendrá más adelante a juzgarnos. Y puede ser la mejor de las noticias o puede ser la peor de todas. Todo depende. Puede ser la mejor de las noticias porque aquel que vino
a dar su vida por nosotros, vino como Salvador, vendrá más adelante como juez. Y qué emocionante será, no sería, será que aquel a quien recibiste como Salvador sea en el tribunal tu propio juez. Imagínate que viene un abogado y te dice: yo puedo llevar tu caso, y tú aceptas que ese abogado lleve tu caso, y el día que llegas ahí al juzgado, pues resulta que el abogado también es el juez. Digo, eso no pasa, ¿verdad? Eso no pasaría aquí, pero algo así. Y que ese juez te absuelva, porque también fue tu abogado, fue tu Salvador. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a esto? Hechos capítulo 17, verso 31. Dice: pues Él ha fijado, hablando de Dios, ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia por o a través del hombre que Él ha designado, y les demostró a todos quién es ese hombre al levantarlo de los muertos. Y todos sabemos que se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo 5, verso 22 dice: además, el Padre no juzga a nadie, sino que le ha dado al Hijo autoridad absoluta para juzgar. Romanos capítulo 2, verso 16 dice: y el mensaje que proclamo es que se acerca el día en que Dios juzgará por medio de Cristo Jesús, la vida secreta de cada uno. Así que el día que estemos delante de Dios, literalmente estaremos delante de Cristo mismo para ser juzgados. Número 4, ¿qué es lo que nos dice la Biblia en cuanto al día del juicio? Es que es un juicio, y ahí sí, muérdete las uñas, exhaustivo. Si la palabra no te suena familiar, es minucioso. No se le escapa nada. Cuando yo te diga: esta es una lista exhaustiva, significa que está completa, que no le falta nada. Cuando yo te diga: esta no es una lista exhaustiva, porque es algo que es una palabra que uso comúnmente, es que no está completa, que se puede ampliar. Te decía la semana pasada de los 14 pares, ¿verdad?, de contrastes de tiempo. Dije: no es una lista exhaustiva, es decir, se le pueden ir agregando. Hoy agregamos otro parecito, ¿verdad? El día del juicio tiene la característica de ser exhaustivo. No se escapará nada. Por alguna razón, te decía hace un momento, y sigo con nosotros como creyentes, como hijos de Dios, suponemos que hay cosas que Dios ese día no va a considerar. No, ¿tú crees que Dios se va a detener en un detalle tan insignificante como este? No, Dios seguramente me va a juzgar por las cosas muy malas que yo hice, o por las cosas que no hice, las omisiones, ¿verdad?, muy evidentes. Pues sí, seguramente por esas sí me va a juzgar. Exhaustivo porque según Mateo capítulo 12, verso 36, Jesús, el mismo hombre que nos va a juzgar, dijo: les digo lo siguiente, el día del juicio tendrán que, y ahí te puedes agregarle el darme cuenta de toda palabra inútil que hayan dicho. Se ríe de nervios, Héctorito. Pues tienes toda la razón, Héctorito, en reírte de nervios. ¿Qué significa esto? Que no hay cosa, por mínima que sea, no solamente las negativas, también las positivas. Jesús habló, ¿verdad?, en otro momento. Tratemos de poner algo más en la balanza para no salir aquí todos dándonos de látigos en la espalda. Pero dijo Jesús: aún de un vaso de agua que diste a uno de mis siervos, aún de eso recibirás recompensa. ¿No lo has leído? Un vaso de agua, ¿qué es lo que está diciendo? Algo tan insignificante, tan casi sin valor, que tú des a alguien, aún de eso vas a recibir recompensa. Significa que aún esos pequeños detalles de cosas buenas también el día del juicio serán recompensadas. Ten en cuenta entonces que el día del juicio es un día de juicio exhaustivo, de cuentas minuciosas. Es como una auditoría así, de esas que viene a revisarte pesos y centavos. Así es. Y número 5, y pues vuélvete a morder las uñas otra vez, las pocas que te queden. Este juicio, ¿verdad?, que
que es inevitable, que es justo, que es trasladado y que es exhaustivo, es universal. ¿Qué significa? Que es para creyentes y para no creyentes, todos por igual. Primera de Corintios capítulo 11, verso 13 al 15, dice lo siguiente: pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. El que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales. Y hay dos triadas aquí: oro, plata y joyas. Y luego hay otra: madera, heno o paja. ¿Y cómo comienza el verso 13? Repítelo conmigo. ¿No lo tienes ahí? Perdóname, discúlpame. Juzguen. Ay, Dios santo. No. A ver, 11, 13. No, pues, si quieres hablamos de eso. ¿Me equivoqué, mi querida Jessie? A ver. ¿Y sabes qué? En la mañana, cuando le pasé la cita, dije, van a revisar, pero dije, no, ya están bien. 11, 13, sí, discúlpame. Híjole, discúlpame. ¿O será que el Señor quiere que hablemos de eso hoy? Ande pues. No, pues no es ni segunda de Corintios. Bueno, ahorita te voy a decir dónde está. Sí es primera de Corintios, pero porque sí quiero darte el pasaje correcto. Bueno, alguien me lo busca mientras, para hacerme el paro. Lo empiezo a leer, ahora sí como el esgrima. Para los que son de la vieja escuela, ¿te acuerdas cuando jugó? 3, 11. 3, 11 al 15. 3 del 13 al 15, o sea que el 11 está sobrando. Ok, ahí vaya, sí. 1 Corintios 3, del 13 al 15. Te decía, cuando son de la vieja escuela, ¿te acuerdas del esgrima? Alguien comenzaba a leer y tú tienes que saber dónde estaba leyendo y buscar el pasaje, encontrarlo, y el que lo encontraba ganaba. Ya ganaste tu estrellita. ¿Sí es ese? Exacto. Pero entonces, ¿qué dice el verso 13? Pero el día del juicio, el fuego, dice, revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Si la obra permanece, ese constructor recibirá una recompensa. Pero si la obra se consume, observa lo siguiente: el constructor sufrirá una gran pérdida. El constructor se salvará. Y ahí muchos de nosotros baquetones le decimos, el clásico de panzazo. Yo con que entre, ya no me importa si es con vergüenza, no me importa si mi obra se consume, pero con que entre. ¿Sabes qué? Suena fácil, suena cómico y a veces hasta romántico, pero te aseguro que en ese momento no tendrá ninguna de estas características. Ninguna de estas. Ninguno se sentirá satisfecho de que seamos, ¿verdad?, recibidos en la eternidad con vergüenza por lo que no hicimos o por lo que hicimos mal. Vuelvo a reafirmar lo que te decía hace un momento. Dice, si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. El constructor se salvará, pero como quien apenas se escapa atravesando un muro de llamas. Y esta lectura, esta porción, no tiene nada que ver con el incrédulo. ¿Estás de acuerdo? Tiene todo que ver con un hijo de Dios, con un creyente, contigo, conmigo, en esta escatología individual en la que tú y yo, cara a cara, frente a frente, delante de Dios, daremos cuenta de lo que hayamos hecho o hayamos omitido hacer en esta vida como creyentes. Por eso te digo que para mí ese día sigue siendo un día, en lo personal, sigue siendo un día de temor. Y creo que tendría que ser así para todos. No podemos considerarlo como un momento a la ligera. Segunda de Corintios, espero no haberme equivocado ahora, Segunda de Corintios capítulo 5, verso 10. Dice, pues todos tendremos, Pablo se suma ahí, todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca por lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal. Quiero concluir este primer punto
esta primer verdad, perdón, en cuanto a lo que hay más allá de la muerte, con lo siguiente: no te prepares tanto para la muerte, hablando de la muerte física, porque esa ni siquiera sabes cuándo va a llegar. Esta semana, cuando salí a correr en la mañana, yo digo, me puse a pensar, ¿no? Porque salí con mucha energía ese día y así como liebre, así como salí corriendo, así regresé y pensé, yo puedo suponer que por hacer ejercicio voy a durar un poquito más y voy a estar sano un poquito más, pero nada me garantiza que mañana me muera. Es más, me puedo morir de caerme, me caigo y ya me muero. Es más, hace 3 días, le platicaba a alguien ayer, me habló un pastor amigo que no he visto en meses, me dijo, oye, viejito, porque así me dice, está más viejo que yo, pero así me dice, oye, viejito, dice, he estado pensando mucho en ti y no sé a qué te vayas a morir y no te he visto, me dijo, te quiero invitar a desayunar el martes, me dice. Y entonces le regreso la llamada y le dije, yo encantado de desayunar el martes, ya sabes que va, para eso me pinto solo. Le dije, pero ¿no será que el que se va a morir es tú? Le dije, y quieras un buen último desayuno con un buen amigo al que no has visto. Le dije, ¿por qué me echas la pelota para acá? ¿Verdad? Pero sí me dejó pensando, no te creas. Y le dije ayer a Vero, le digo, oye, sí me dejó pensando este loco, capaz de que sí ya me voy a enfriar. Le dije, este sea mi último sermón, estoy echándole ganas porque igual es el último. Uno nunca sabe. Pero, ¿sabes? Pudiéramos, como estos hombres estoicos, ¿no? De prepararnos para la muerte. No temas a la muerte, como venga, si es enfermedad, si es como sea, tú asume, ¿verdad? Ese día con buen ánimo, con actitud. No te prepares tanto para la muerte como prepararte más bien para el día en el que tengas que estar delante de Dios y dar cuentas de lo que hiciste o lo dejaste de hacer. ¿Estamos o no de acuerdo? Creo que sí es importante. Resumen, el juicio de Dios es, número 1, inevitable, justo, trasladado, exhaustivo y es universal. ¿Qué otra cosa hay más allá de la muerte? Bueno, hay esperanza. Ese es el punto número 2 y regresamos a Eclesiastés capítulo 3. Vamos al verso 18 al 22. Y dice así Salomón: también reflexioné acerca de la condición humana, sobre cómo Dios les hace ver a los seres humanos que son como los animales. Pues tanto las personas como los animales tienen el mismo destino. Ambos respiran y ambos mueren. Así que las personas no tienen una verdadera ventaja sobre los animales. Qué absurdo. Ambos terminan en el mismo lugar. Del polvo vienen y al polvo vuelven. Pues ¿quién puede demostrar que el espíritu humano va hacia arriba y el espíritu de los animales desciende al fondo de la tierra? Entonces me di cuenta de que no hay nada mejor para la gente que ser feliz con su trabajo. Ese es nuestro destino y nadie nos puede traer de regreso para ver qué pasa después de que hayamos muerto. La noción de un juicio final o un juicio determinante, para el hombre abarca no solamente el Nuevo Testamento. Tú vas al Antiguo Testamento y muchos de los profetas hablan acerca de el día, le llaman el día del Señor, el día terrible de la ira de Dios. En fin, hay muchas expresiones en el Antiguo Testamento en las que queda claro que hay un día en el que Dios va a juzgar a todos. Acá en esta porción, que si la leemos así de entrada, nos da la impresión de que Salomón considera que la vida termina el día que mueres y ahí ya no hay nada. Es un pensamiento, ¿verdad? Como de no existe nada más allá de la muerte. Sin embargo, y a pesar de que algunos comentaristas hacen esta suposición, ¿verdad?, de que Salomón está ahí oscilando entre pues si hay vida o tal vez no hay vida después de la muerte, creo que no, por lo que acabamos de leer más adelante.
en sus conclusiones. Habla de que Dios nos va a juzgar por todas las cosas que hayamos hecho. Su padre habló mucho también en sus salmos en cuanto a la resurrección de los muertos, etcétera. Supongo más bien que lo que Salomón está expresando es más bien en base a la ignorancia que se tenía en cuanto a la vida eterna. Porque la vida eterna o la inmortalidad o la eternidad a nosotros nos fue revelada a través de Jesucristo. Antes de eso, el evangelio estaba oculto, estaba en secreto. Así que no culpemos a Salomón por declaraciones como estas, porque si bien es cierto, hay afirmaciones acá que son ciertas, como la de somos igual que los animales. En ese sentido, pues yo no sé si has alguna vez como reflexionado, pensado un poco de qué similitud tenemos con los animales en cuanto a nuestra formación, nuestra fisiología. Nada más les falta a los animalitos de verdad. ¿Qué es lo único que les falta? Decimos, hablar. Porque tienen emociones, porque expresan incluso cariño. Ya ni le muevas porque traigo ahí un tema. Esta semana dormía una de mis perras favoritas. El lunes, híjole, 2 días como Magdalena, pero ya, hasta la última gota y ya. De verdad se siente horrible para quienes han tenido que perder una mascotita. Sabes lo difícil que es a veces desprenderte y dices, bueno, ¿por qué hay una conexión así? No lloras cuando se muere una planta, ¿verdad? ¿O sí? Ay, Dios mío. No, aquí hay que orar. O cuando se seca el árbol, o sea, pues no. Yo tengo un árbol grandote que se me está secando y pues digo, ay, pobrecito, digo, nada más hay que cortarlo y lo haces leña y ya. Pues sí, pero hasta ahí, pero una mascotita, bueno, ya me estoy aquí proyectando y nada que ver. Ya te voy a empezar acá a llorar. Los agricultores lloran, pero por esto. Pero entonces Salomón comienza a disertar en cuanto a esto, hace observaciones y dice, somos como los animales porque tenemos el mismo destino. Ambos volvemos al polvo, ambos respiramos y tenemos el mismo aliento. Respiramos, morimos y vamos al polvo. Dice, pero ¿quién nos asegura? Entonces es ahí donde entra la ignorancia, ¿verdad?, propia de todos los que vivieron antes de Cristo, bueno, ¿quién nos asegura que el espíritu del hombre va arriba? Dice, y el espíritu de los animales va abajo. Y en el verso 21 y 22, creo que lo único que está expresando Salomón es una forma de decir, no sabemos qué hay más allá. Sé que hay un día del juicio, porque eso sí está en el Antiguo Testamento, como te decía, está constante esa idea. Pero es lo único que sé, que Dios nos va a juzgar. Pero de ahí en más, no puedo hacer más que suponer qué es lo que pasa o qué es lo que no pasa. Por eso dice en el verso 21, ¿quién puede demostrar que el espíritu humano va arriba y el espíritu de los animales desciende al fondo de la tierra? Y al final del verso 22 dice, este es nuestro destino, dice, y nadie nos puede traer de regreso para ver qué pasa después de que hayamos muerto. Solamente está expresando el no tenemos idea de qué hay más allá. Bueno, eso fue en los tiempos de Salomón. Pero ¿qué nos dice a nosotros la Biblia en cuanto a lo que hay después de la muerte? Porque nosotros no somos ignorantes en cuanto a esas cosas, ¿verdad? Bueno, encuentro 2 cosas solamente. Y la primera es que fue un secreto. Colosenses capítulo 1, verso 25 al 27, escribe el apóstol Pablo lo siguiente: Dios me ha dado la responsabilidad de servir a su iglesia mediante la proclamación de todo su mensaje a ustedes. Este mensaje se mantuvo en secreto, subraya esto si es que lo estás ahí leyendo en tu Biblia, se mantuvo en secreto durante siglos y generaciones, pero ahora se dio a conocer al pueblo de Dios, pues Él quería que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son para ustedes, los gentiles. El secreto es: Cristo vive en ustedes. Eso les da la seguridad de ¿qué? De que participarán de su gloria. ¿Qué significa que participaremos de su gloria? ¿Te acuerdas que cuando Cristo resucitó fue ¿qué? Glorificado.
recibió un nuevo cuerpo. Y entonces dice que lo mismo que recibió Él, recibiremos tú y yo después de que hayamos muerto en la resurrección final. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 10, pasamos por ahí recién, dice: y ahora todo esto Él nos ha hecho evidente mediante la venida de Cristo Jesús nuestro Salvador. Destruyó el poder de la muerte, y me encanta esta expresión, e iluminó el camino a la vida y a la inmortalidad por medio de la buena noticia. El Evangelio nos da esa buena noticia de que hay esperanza. Este punto número 2 es esperanza, ¿no? De que el día que mueras hay esperanza de vida eterna. La tumba no es nuestro último destino. Tenemos esperanza de vida eterna porque Cristo iluminó, es el camino de la inmortalidad y el camino de la vida eterna a través del Evangelio. En segundo lugar, la Biblia nos dice que en cuanto a eso podemos tener plena seguridad. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 13 al 18 dice lo siguiente: y ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con Él a los creyentes que hayan muerto. Les decimos lo siguiente de parte del Señor: nosotros, los que todavía estemos vivos, cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con Él antes de los que ya han muerto, pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero, los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Luego, junto con ellos, nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Así estaremos con el Señor para siempre. Así que anímense unos a otros con estas palabras. Si mueres hoy, la tumba no es tu destino final. Si Cristo es tu Salvador, por supuesto, seremos levantados. A la final trompeta seremos levantados. Quiero darte una tarea para esta semana. Yo no sé honestamente si las hagas cuando te las dejo o no, pero esta no la dejes de hacer, por favor. Hoy te eximimos de estar buscando en la Biblia, pero repon lo que hoy no estás buscando con este pasaje. Porque honestamente no lo quise ni abrir, porque dije, si lo abro tantito, nos vamos a ir a las 3 de la tarde. Primera de Corintios capítulo 15, en cuanto a nuestra seguridad de la esperanza eterna, tienes que tenerlo bien macheteado, de verdad. Te exhorto en el nombre del Señor que Primera de Corintios 15 lo tengas bien macheteado, no solo esta semana. Es un pasaje que todo creyente debe leer continuamente, debe absorber, debe comprender, debe estudiar, revisar, bajar al corazón, porque nos habla precisamente de nuestra esperanza eterna. Habla de la resurrección entre los muertos, habla del cuerpo glorificado que hemos de recibir, habla de todas estas cosas. Porque déjame decirte algo, no habría nada más lamentable que profesarnos creyentes, pero solamente por los beneficios que la vida cristiana nos da en esta vida terrenal. El mismo pasaje, ahí en el capítulo 15 te vas a encontrar esta declaración de Pablo: si nuestra esperanza en Cristo es solamente para esta tierra, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Si tu cristianismo consiste en todo lo que el cristianismo me ofrece aquí y ahora, los beneficios que yo obtengo en la comunidad, en las bendiciones que Dios me da, si todo es solamente tu cristianismo está encajonado en lo que hoy puedo recibir de Dios y no en la eternidad, somos dignos de lástima. Si no tienes la convicción en tu corazón de que un día resucitaremos de entre los muertos, somos los más dignos de lástima. Porque entonces sabremos, fíjate, porque si no fuera así, el mismo pasaje te lo va a abordar.
si no hay resurrección de entre los muertos, si no hay esperanza de vida eterna, entonces estamos creyendo la más grande de todas las mentiras contadas a lo largo de la historia. No habría otra mentira más grande que la fe cristiana. Y mejor cerramos este lugar y lo hacemos pista de baile o cualquier cosa, porque no hay resurrección de entre los muertos. Así es lo que Pablo quiere decir: si no hay resurrección de muertos, estamos perdiendo el tiempo. Le estamos cantando a un Dios que no nos oye, le oramos a un Dios que no nos oye, y yo estoy predicando algo que no es cierto, y tú estás creyendo algo que no es cierto. Y nos estamos nada más enjabonando los oídos, pero no está ocurriendo nada, porque no hay nada después de la muerte. Primera de Corintios 15, ahí te lo dejo. ¿Te lo vendí bien? Ahora pues. ¿Qué otra cosa hay más allá de la muerte? Tú debes de saber. Consuelo, exacto. ¿Ya ves por qué es importante tomar notas? Por eso, consuelo. Vamos a regresar a Eclesiastés, capítulo 4, versos 1 al 3. Y esta va a ser nuestra última parada. Además, dice Salomón, observé toda la opresión que sucede bajo el sol. Vi las lágrimas de los oprimidos y no había nadie para consolarlos. Los opresores tienen mucho poder y sus víctimas son indefensas. Entonces llegué a la conclusión de que los muertos están mejor que los vivos. Pero los más afortunados de todos son los que aún no nacen, porque no han visto toda la maldad que se comete bajo el sol. Me llama la atención hasta dónde llegó Salomón en sus observaciones, la cantidad de temas que atrajo hacia sí. Dice la Escritura que Salomón disertó en plantas, en animales, en el universo, en la vida, disertó en toda cantidad de temas, pero no deja de lado esto. En la versión Reina Valera me gusta cómo empieza este verso 1, porque dice: me volví entonces. Significa que el tema que abrió de la injusticia en los tribunales es como si quiero retomar otra vez esta misma idea o este mismo concepto de injusticia, la opresión de unos sobre otros. Ya hemos dicho anteriormente, la vida no es fácil. Creo que a todos nos queda claro, en la medida que avanza la vida, que esta no es nada fácil, que nos ofrece muchos sinsabores, que nos ofrece muchas cosas desagradables, muchos problemas, muchas situaciones que tenemos que enfrentar cada día, entre tantas cosas buenas, hermosas, lindas, satisfactorias que también tiene. Pero nadie puede decir que la vida es miel sobre hojuelas. Y a unos, aún desde su niñez, ya la vida les empieza a mostrar su lado feo. Pero lo que agrava más el hecho de la condición, ¿verdad?, difícil de la vida, es que la adversidad, que el dolor, que la herida venga de otro ser humano. Eso lo hace todavía más difícil. Cuando el humano le muestra a otro su inhumanidad, cuando se enseñorea de otro, cuando violenta a otro, cuando defrauda a otro, o cuando, según esta porción, oprime a otros. Cuando ves documentales de las guerras, cómo las personas viven bajo una condición de guerra. Ninguno de nosotros, no sé, tal vez alguno por aquí sea un veterano de guerra, pero creo que la gran mayoría, si no es que todos los que estamos aquí, no tenemos ni idea de lo que es vivir en una condición así, de guerra, o de periodos de guerra extendidos, de 1, 3, 5, 10 años, como la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Yo no me imagino haber vivido en Europa esos 12 años de nazismo, y en las condiciones en las que quedó ese continente, el hambre, la muerte,
lo que psicológicamente daña eso a una persona, es el oprobio. Los poderosos, dice, se ensañan de los más débiles. La esclavitud laboral, el tráfico de personas que son indefensas ante otros que abusarán, que explotarán, gobiernos opresores. ¿Cuántas cosas hay en las que el hombre hace presa a otro hombre con su poder? Cuando lo ves así, a veces ni siquiera lo quieres pensar, ¿estás de acuerdo? Preferimos, como no quiero pensar en eso. Cuando nos hablan de lo que vivimos, olvídate del otro lado del mundo, lo que vivimos en nuestra propia ciudad, tantos desaparecidos que tenemos en nuestro propio estado, en nuestra propia ciudad. Fuimos algunos de ustedes y su servidor hace algunos meses, ¿no? Aquí al parque de la Revolución Obrera, o ¿cuál es? El que está ahí en el centro. Y nos daban los datos de los desaparecidos que hay aquí en Ensenada. 1000 y fracción de desaparecidos. Y ves ahí, cuando ya le ves el rostro a la mamá, a la hermana, pues es mi ruta. Todos los días que salgo a correr paso por ese parque y hay un arbolito ahí con fotos, no sé si lo han visto, pero tiene fotos de muchos desaparecidos, y cada vez que paso digo, no, ya no pienso honestamente en ellos, siempre pienso en las familias, en el dolor, ¿no? Pero para evitar precisamente esas cargas emocionales, pues usualmente pues, pasamos de largo. Pero el dolor que mucho ser humano vive hoy, o tal vez por falta de alimento, no sé. Por eso te decía hace unas semanas, o sea, tú define si la vida es bella, pues, ahí te lo dejo. Yo no te di mi conclusión, pero hoy te la voy a dar. La vida no es bella. La vida es difícil. La vida en esencia ya es mala porque el pecado entró. Tiene sus pincelazos de bondad, tiene sus pincelazos, ¿verdad?, de ser agradable, pero usualmente eso sucede cuando intencionalmente queremos ignorar que nuestros hermanos seres humanos, muchos, millones, sufren cada día. Entonces la vida no es bella. Tratamos de que así sea, pero no lo es, chicos. La vida es complicada. Y Salomón, cuando hace esta observación, fíjate a la conclusión a la que llega. Es una conclusión, creo yo, compleja, porque hace dos conclusiones. Número uno, los muertos están mejor que los vivos. Y creo que ahí pues estamos de acuerdo con él, ¿no? En ese sentido, desde esta perspectiva, pues sí, los muertos están mejor que los vivos. Incluso lo usamos en un funeral, ¿no? Expresiones como ya descansa, ya está en un lugar mejor. Y a veces es un cliché, ¿no? Porque no sabemos a veces ni siquiera qué decir en un funeral, pero lo decimos desde adentro porque eso es lo que creemos, que la persona está en un lugar mejor, porque aquí tratamos de hacerlo lo mejor posible, pero la realidad es que Salomón creo que tiene razón, pero hace una conclusión todavía más profunda, más fuerte. Los no nacidos, dice, son los más afortunados. ¿Por qué? Dice, porque no han visto toda la maldad que se hace en el mundo. Y qué fuerte. Mira, si estas dos premisas las juntas, A más B, nos da así como resultado es la existencia no es el ideal. Esa es la conclusión que llega Salomón a través de estas dos premisas. La existencia no es el ideal. No existir sería lo ideal desde esta perspectiva. Sin embargo, y ahí sí pues vamos a qué dice la Biblia, ¿verdad? Sin embargo existimos. ¿Y qué le vamos a hacer? Ya estamos aquí, ¿no? Ya estamos aquí, ya la estamos sufriendo, ya la estamos pasando, ya la estamos viviendo, ya estamos aquí.
Oye, pues mejor fuera no haber nacido. Pues sí, pero ya nací. Pues mejor sería estar muerto. Pues sí, pero sigo vivo. Como dijo alguien por ahí, en la semana leí una frase por ahí, me llamó la atención. Estaba ahí la foto de Jim Morrison, pues para los de la vieja escuela ya saben quién era ese rockero, pero yo no sé si es de Jim Morrison o no, pero decía la frase: no pedí nacer y no me quiero morir, al menos déjenme vivir como yo quiera, decía. Y la leí y dije, mira, está media fumarola, pero está buena. Aquí estamos. Y ¿sabes qué? La vida es un regalo que Dios nos ha dado. Con todo y sus sinsabores, con todo y sus dificultades, con todo y su dolor, con todo y la enfermedad, con todo y el sufrimiento, la vida es un regalo de Dios. A veces me dicen, ¿tú para qué quieres vivir tanto? Pues no sé, le digo, pero yo sí quiero vivir, pues déjenme. Ahora sí que como, ya no sé si Jim Morrison va, pero como alguien dijo, no pedí nacer, no me quiero morir, pues déjame vivir. Si yo hago viejo, le digo, nada más con que no me tenga que cambiar el pañal, que yo me pueda valer por mí mismo, le atoro. Es un regalo que Dios nos ha dado y tenemos que agradecer por la vida y tenemos que agradecer por cada circunstancia que vivamos, por cada situación que enfrentemos. Y si tenemos que sufrir, hay algo que tenemos que recordar, que en Dios hay, ¿cuál es el punto número 3? Ya brincamos a consuelo. Acompáñame a Apocalipsis capítulo 21. En el verso 1 al 5, acá está bueno, si lo quieres buscar, dale, ya es la última que vamos a buscar. Pero así como hay un juicio, hay un día para ser juzgados, así como hay una esperanza de vida eterna, también hay consuelo esperando por nosotros. Grábate esto en tu mente y en tu corazón. Hay consuelo esperando por nosotros. Tal vez hoy no recibas el consuelo completo. Dice la Escritura que Dios nos consuela y nos consuela a través de nuestros hermanos. Y si estás pasando por dificultad, alguien viene, te abraza, te levanta el hombro y te dice, hey, vamos adelante, ora por ti. Ese es el consuelo de Dios llegando. Pero hay un día de eterno consuelo. Hay un día de pleno consuelo esperando por ti. Y dice ahí Apocalipsis, te dije capítulo 21, verso 1 al 5. Entonces, dice el apóstol Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y también el mar. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, de la presencia de Dios, como una novia hermosamente vestida para su esposo. Oí una fuerte voz que salía del trono y decía, miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Observa el verso 4, por favor. Él secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Y el que estaba sentado en el trono dijo, miren, hago nuevas todas las cosas. Entonces me dijo, escribe esto porque lo que te digo es verdadero y digno de confianza. Sin pretender minimizar el sufrimiento que pudieras estar pasando o que has vivido en el pasado, y sin querer ofender, ¿verdad? Porque cada uno vive o ha vivido alguna clase de sufrimiento, algo que te ha hecho llorar, o algo que hoy mismo te está calando en tu interior. Bueno, déjame decirte que si ese sufrimiento que hoy has experimentado o que experimentarás o experimentaremos en el futuro nos hará recibir el consuelo de Dios, me atrevo a decir que valdrá la pena atravesarlo. Me atrevo a decir que valdrá la pena atravesarlo.
Porque no puedo imaginarme, como te decía hace un momento, el estar delante de Dios para ser juzgado por Él. Pero esto otro sí me es fácil imaginar, a un Dios que se acerque a mí y que ponga su mano en mi rostro y seque toda lágrima de Él. Es más que un sentido figurado esto. Es la expresión de un Dios tan cercano que hará que todo ese dolor que hayas vivido en esta vida quede en el olvido y que no se vuelva a repetir. Y entonces creo que podremos decir en ese momento, valió la pena. Y es como, no sé, a ver si la imagen se va a quedar corta, pero a ver si lo ilustra o trato de expresarlo bien. Pero es como cuando vas a Disney y tardas 3 horas en subirte al dichoso juego, pero el juego está padrísimo. Y dices tú, no, me formo otras 3 horas para volverme a subir. Algo así. Tal vez lleguemos allá y te repito, hay seres humanos que realmente han sufrido, que cuando estén allá y sientan la mano de Dios enjugar sus lágrimas y calmar su dolor para toda la eternidad, tal vez van a decir, con tal de volver a sentir esa mano, lo vuelvo a repetir. Porque ¿cómo podemos conocer a un Dios que perdona si no te equivocas? ¿Cómo puedes conocer a un Dios que consuela si no lloras? ¿Cómo puedes conocer a un Dios que ama si no te has sentido huérfano? Para que el oro sea más lustre, necesita un terciopelo negro de fondo. Y a veces nuestras circunstancias así son, o así pueden ser, grises, oscuras, difíciles. Pero si eso hará que experimentemos el consuelo de Dios, tal vez podamos decir más adelante, lo vuelvo a pasar. Porque ese día, te aseguro, va a ser el mejor día de nuestra existencia eterna. Cuando Dios nos diga, hago nuevas todas las cosas. Se acabó el sufrimiento, no más llanto, no más dolor, no más pena. Se acabó. Eso hoy lo experimentamos por ratitos. Cuando sales de una mala racha, yo ya te he dicho, y pues ahí te va otra vez, toma aire nada más, porque ahí viene la otra, ¿o no? Así es la vida. Bueno, allá, ese día, ya no vas a tener que tomar aire. Ahí nada más vas a suspirar y vas a poder decir, se acabó. Y se acabó y se acabó. Te animo a que no te preguntes por qué Dios guarda silencio en los momentos difíciles de la vida. Recuerda, hay un día en el que Dios nos va a juzgar a todos y esperemos ese día ser aprobados. Hay una esperanza eterna de que el día que muramos tenemos la garantía de la eternidad. Y número 3, que a pesar de que hoy sufras y que tu sufrimiento no tenga una explicación o una razón lógica, hay un consuelo eterno esperando por ti. ¿Oramos? Oramos. Padre, muchas gracias en esta tarde, Señor, por tu palabra.